Son las 7:44. Damos la bienvenida al abogado Vicente Solano. Él es académico, analista político. Abogado Solano, quisiéramos su opinión sobre el momento que está viviendo el país a las puertas de elecciones que se darán en aproximadamente 4 meses, con algunas cifras que dan cuenta de la situación de aceptación del gobierno. CIES acaba de publicar hace 3 días su última encuesta con 21% de aceptación del presidente de la República. Los temas son múltiples, hay muchas aristas que analizar en la situación coyuntural que se vive en el país. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, querido Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan por Radio Antena 1. Pues, querido Gustavo, querida Rosana, siempre un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar, podríamos decir que la caracterización de cómo se encuentra la situación democrática del país es bastante compleja. El año anterior, justamente, el World Just Justice Project, en este caso, estableció en un estudio de más de 130 países que en el 68% de esos países del mundo se experimentó un deterioro en lo que nosotros definimos como Estado de Derecho. Y dentro de América Latina, el 0.51%, digamos, en este caso, ha ido en declive, digamos, el 0.51% de los países, en este caso, estudiados, ha disminuido, digamos así, la calidad democrática. En el caso ecuatoriano, esa calidad democrática ha ido disminuyendo prácticamente en los últimos 11 años, ¿sí? Básicamente hemos vuelto, diríamos así, al año 1988, 1989 en torno a la calidad democrática. Recordemos básicamente que en el 89 en América Latina se estaban terminando algunas de las últimas dictaduras, como la dictadura pinochetista en Chile. Básicamente, yo creo que caracterizando lo que sucede en el país, podríamos decir que lo que vive Ecuador efectivamente no es una democracia plena. Ya lo hemos señalado con algunas otras personas. Creemos que efectivamente se vive lo que diríamos es un autoritarismo competitivo. ¿Y qué implica esto básicamente? Que aunque haya elecciones, efectivamente, y habrá elecciones en los próximos meses, la cancha está completamente inclinada, ¿no? Y yo creo que además se está haciendo un uso de lo que nosotros generalmente llamamos como la politización de la justicia, donde los tribunales se usan justamente para eliminar a rivales, y también la judicialización de la política, ¿no? Que básicamente implica que la captura del Estado, ¿no es cierto?, donde también parte, digamos, del Poder Ejecutivo, pero también, diríamos, otro tipo de organizaciones, incluso grupos de delincuencia organizada, ¿no? Se están repartiendo, diríamos, en este caso, las cortes, los tribunales, y además acudimos también a ver de que la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral se están convirtiendo en verdaderos árbitros que deciden quién corre y quién no. Entonces, básicamente, digamos así, la voz y obviamente el ejercicio del derecho al sufragio por parte de los ciudadanos en las urnas pasa a un segundo plano. Creo que esa es la caracterización en general de lo que estamos viendo. Osvaldo Y lamentablemente ha la señalado situación no las mejora. declaraciones que mencionábamos de que el gobierno de Daniel Noboa ha cooptado todos los poderes o funciones del Estado, con excepción de la Corte Constitucional, que vive además una situación de presión. Pero el presidente de la República, en varias entrevistas que ha dado en los últimos días, ha señalado básicamente que quienes lo acusan de autoritarismo confunden firmeza con abuso de poder y que su gobierno actúa bajo controles institucionales, con supervisión judicial y con respaldo de normas vigentes. ¿Cómo contrasta usted estas dos visiones radicalmente diferentes? Bien, bueno, yo creo que desde la perspectiva del constitucionalismo y obviamente sobre todo en torno a la independencia judicial, creo que hay algunos elementos, ¿no? Primero, diríamos así, aunque creo que ya ha sido un tema criticable en los últimos años, el problema de la justicia no es que no haya en este caso solamente una administración de la justicia, diríamos así, eficiente, sino que lamentablemente hay una administración de la justicia, digamos, mucho más parcial, ¿no? Primero podemos recordar, por ejemplo, casos que estuvieron, diríamos, en el ojo público, el caso Metástasis, Purga, Plaga y demás, ¿no es cierto?, donde se revelaba justamente tramas de delincuencia organizada en las cortes provinciales, a nivel del Guayas y de otros, donde básicamente se terminó, diríamos así, por destapar que efectivamente había una segunda ventanilla, diríamos, de asistencia, en la cual se sugería con el pago, ¿no es cierto?, de dinero, ¿no?, cuál sería la resolución de una sentencia y obviamente favores judiciales.
Pero eso no queda atrás, ¿no? Yo creo que anteriormente hemos visto también la grave afectación a la Corte Nacional de Justicia y ahora igualmente, ¿no? En los últimos días operativos recientes de la Fiscalía con allanamientos a jueces de la Corte Nacional de Justicia. O sorpresa, claro, y la cuestión es un poco nos sorprendemos, que esos operativos se dan justamente a puertas de elecciones, ¿no? En momentos claves de efectivamente políticos y lamentablemente digo, el Consejo de la Judicatura todavía, diríamos así, yo no he visto o no ha dado muestras de, efectivamente de que es un garante de la autonomía de la Administración de Justicia, sino más bien un escenario de pugnas, ¿no? Internas, de instituciones administrativas muy sospechosas y una independencia judicial interna y externa, yo creo que bastante fracturada. Y ahí está el rol también del propio Ejecutivo, ¿no? El propio Ejecutivo en esa línea, ¿no es cierto?, creo que ha demostrado claramente de que hay conexiones directas entre, por ejemplo, el candidato, uno de los candidatos, diríamos en este caso, a ser fiscales, a ser fiscal general del Estado, que efectivamente, ¿no es cierto?, estaría muy cercano al gobierno nacional. La misma actuación del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? La suspensión de movimientos políticos, efectivamente, en este caso la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de suspender por 9 meses organizaciones políticas, como el caso del movimiento amigo que iba a llevar básicamente a los candidatos de la Revolución Ciudadana, fundamentado en denuncias de fiscalía por lavado de activos. O sorpresa, ¿no? Y eso un poco me recordaba algún compañero también días atrás. En este caso hay un informe del Tribunal Contencioso Electoral, tiene una sentencia en la cual se señala justamente de que el partido de gobierno ADN también en este caso no había demostrado exhaustivamente de que efectivamente de dónde se había financiado su campaña electoral anterior. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo puede ser que el Tribunal Contencioso Electoral en un momento actúa de forma tan eficiente, ¿no es cierto?, suspendiendo, y eso obviamente es claro, está sentado en normativa, suspende al movimiento amigo, pero, oh sorpresa, el movimiento del presidente de la República, ADN, que tiene incluso esta información que ya el Tribunal Contencioso Electoral hace 3 años atrás había señalado claramente de que no hay una exhaustiva investigación sobre de dónde partieron los fondos para su campaña electoral, ahí se haya quedado la investigación. Entonces me parece, obviamente, digo, no sé, entonces si es que esto es una coincidencia en realidad, o esto entonces tiene que ver, ¿no es cierto?, con, como decíamos, realmente una presión de parte del Poder Ejecutivo a las diferentes instancias, instituciones, como el Poder Judicial, como el Tribunal Contencioso Electoral y otros, que en definitiva yo creo han sufrido ya una captura institucional, ¿no? Y creo que obviamente eso responde a varios elementos, no son únicamente el presidente de la República, pero sí a un diseño que creo que es deficitario. Y al final de cuentas, querido Gustavo, querida Rosana, el tema es que vamos a unas elecciones en las cuales la mayoría de los candidatos, oh sorpresa, son en este caso judicializados y algunos partidos políticos eliminados. Yo no quiero en eso decir que tampoco algunos de estos candidatos probablemente no tengan algún tipo de o hayan cometido algún tipo de infracción, pero lo sospechoso es que justamente son todos los candidatos que no son del gobierno. Entonces, la cuestión creo que es Esto clara, ¿no? Hacia en dónde la política, justamente. abogado Solano, pero también en la justicia. El ministro John Reinberg, con réplicas de gobernadores, incluyendo Javier Bermúdez, tiene en su léxico frecuentes alusiones a los jueces. Sobre una persona asesinada hace 2 días en Cuenca, por ejemplo, el gobernador señalaba que él debía estar en la cárcel, haciendo alusión al pasado judicial de esta persona, pero sobre todo a la continuación de su actividad delictiva en libertad. Tenía antecedentes. Sin embargo, colegios de abogados, sus colegas, miembros de los colegios profesionales de abogados, piden a las autoridades del gobierno que no se queden en esas declaraciones, o que esas declaraciones no se queden en lugares comunes, que debería especificarse quiénes son los jueces corruptos. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a este tema relacionado con operadores de la justicia, los abogados del país? Y Gustavo, obviamente nosotros creemos que no hay, como digo, una garantía de la independencia judicial. Hace 2 días atrás justamente se dio un congreso a nivel nacional organizado por la Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas y su tema principal era la independencia judicial. Estuvieron varios, en este caso, constitucionalistas de renombre, incluso ex jueces constitucionales y otros más, pero la mayoría coincidimos en un problema, ¿no? El problema de la independencia judicial raya porque no tenemos, obviamente, una clara institucionalidad y una defensa de la institucionalidad más allá de efectivamente las purgas que existen al interno de los
en este caso funciones como la función legislativa, la función ejecutiva. ¿Qué quiere decir con ello? Se ha normalizado, diríamos así, la persecución, por ejemplo, a los jueces y juezas, se ha normalizado efectivamente el tema de una especie de culpabilidad mediática donde los jueces son responsables de todo lo que pasa, diríamos, en torno a la inseguridad del país. Se ha responsabilizado igualmente a los jueces efectivamente de que, por ejemplo, la misma Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros quienes colaboran efectivamente en la seguridad no cumplan claramente con los mínimos que exige el debido proceso. Se responsabiliza a los jueces de la falta de un accionar correspondiente y pertinente de la Fiscalía General del Estado. Y claro, evidentemente, como digo, todo eso implica un problema que luego detona en una inseguridad permanente. Yo digo así claramente, y no suscribo obviamente lo que probablemente digan todos los jueces, pero muchos de los jueces, por ejemplo, a nivel de la provincia de La Suay, creo que son jueces bastante correctos, jueces que aplican el derecho. Pero como lo decía tal vez anteriormente el presidente de la Corte Provincial de Justicia, ¿no? Decía, efectivamente, si la policía no cumple con los mínimos del debido proceso, si no hace bien las cosas, si no respeta el debido proceso legal, constitucional y efectivamente, ¿no es cierto?, detiene a personas que pueden ser efectivamente delincuentes, pero que no cumplen a rigor efectivamente con la normativa específica, ¿qué tiene que hacer el juez? El juez tiene que dejarlos libres. O sea, la responsabilidad no es del juez, querido Gustavo, y ahí yo discrepo totalmente con esas opiniones en el sentido de que no es que los jueces son los que dejan libres a los delincuentes y la policía hace su trabajo. La policía hace su trabajo, pero debe hacerlo correctamente. Entonces, el problema, digamos así, en torno a la seguridad no es la responsabilidad únicamente de los jueces. Se quiere endilgar, y eso yo creo que es un tema de estrategia política, se quiere endilgar a la propia judicatura de toda la responsabilidad. No quiere decir con eso, como digo, de que no hayan casos y de que efectivamente hay corrupción en la administración de justicia, como la hay en todo el Estado ecuatoriano, querido Gustavo. Ahora, Querido Vicente, Gustavo, o sea, aquí lo que preocupa, precisamente. realmente para cerrar, querida Rosana, el tema Progen, casos como estos, no han sido investigados. Entonces, yo digo, la corrupción no está únicamente en la judicatura, está inclusive en el propio gobierno nacional, ¿no? Entonces, ¿quién investiga efectivamente lo que ha pasado en los últimos años en los casos de corrupción en los cuales están involucrados funcionarios de este gobierno? Eso no avanza, ¿no? Entonces, la cuestión que uno se pregunta es de efectivamente cómo la justicia se va parcializando. Eso creo que es lo importante dentro de este momento político. Ahora, justamente mi inquietud iba hacia el rol del Consejo de la Judicatura en este contexto, o sea, ¿cuál es el respaldo que se puede sentir o tener de un organismo de esta naturaleza con los propios problemas internos que ha enfrentado, desde titulares que están enfrentando también procesos judiciales, también involucrados en casos de evidente irregularidad e ilegalidad? Es decir, el problema va más atrás únicamente de la participación de los jueces o de la moral y la ética de cada juez. Hay toda una estructura que de alguna manera estaría también siendo parte o responsable de lo que está pasando. Querida Rosana, comparto totalmente sus palabras y me parece que usted también conoce y Gustavo conoce muy bien la situación. Esto no es un problema únicamente de este gobierno, además. Yo digo, hay que ser claros. Hay problemas que tienen que ver con el diseño incluso constitucional. O sea, la existencia per se del Consejo de la Judicatura me parece que ya es un problema, ¿no? Y yo creo que hay que ir al tema de cómo podemos reformar el Consejo de la Judicatura urgentemente. Necesitamos hacer cambios profundos. Pero la cuestión es, ¿el gobierno está interesado en hacer esos cambios? Pregunto. Yo creo que no. No hay ningún tipo de posibilidad de que el gobierno quiera hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque sabe que más bien este diseño constitucional, este diseño normativo específico del Consejo de la Judicatura les sirve para obviamente seguir manteniendo este proceso de, yo diría en términos más genéricos y teóricos, este lawfare, esta guerra jurídica que está existiendo en este momento en el país, porque al final todo el uso del Consejo de la Judicatura, el uso de las leyes electorales de la Fiscalía no es para hacer justicia, sino como un arma de destrucción política contra los adversarios políticos, ¿no? Entonces, como decía, lamentablemente hoy todos estos órganos son usados básicamente, ¿no es cierto?, para sacar, diríamos, de la cancha de juego a quienes no están en el equipo del gobierno, sean quienes sean, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque creo que ha habido casos que efectivamente son, diríamos así, probablemente anecdóticos, ¿no? El caso de los últimos casos del alcalde de Ponce Enríquez y otros, por ejemplo, que creo que eran conocidos a nivel incluso de la ciudad y del país,
Pero claro, el tema es que el señor luego iba a ser candidato a alcalde, ¿no? Frente al gobierno o en contra de la línea del gobierno. Oh, sorpresa, ahora hay un operativo muy interesante a puertas de las elecciones. Qué conveniente, ¿no? Entonces, un poco yo creo que las coincidencias y la situación, diríamos así, paradigmática de estas coincidencias en el país son casi normales, ¿no? Diríamos así. ¿Qué opinión tiene usted sobre la investigación abierta recientemente por presunto cohecho contra jueces de la Corte Nacional por el llamado caso Plaga? Estas investigaciones se basarían en un testimonio anticipado que ha descrito pagos dirigidos a magistrados para influir en una sentencia de casación relacionada con una empresa de origen chino. Bien, yo creo que es necesario investigar primero, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues como hemos dicho, ha habido varias veces ya en la Corte Nacional de Justicia casos que ya lo hemos detallado anteriormente, Plaga, Metástasis, Purga, o sea, en realidad ha habido, como digo, una infiltración de la corrupción y de los grupos de delincuencia organizada en la Administración de Justicia, eso es claro, y en todo el Estado ecuatoriano, creo que eso ya es innegable. No obstante, como digo, nuevamente vamos hacia una situación. Eh, en efecto, las investigaciones se desarrollan en momentos políticos claves. Yo creo que está bien investigar, hay que hacer los allanamientos necesarios y todo ello, pero hacerlos en el momento pertinente, no en los momentos clave políticos, ¿no? Entonces, porque justamente estamos a puertas de elecciones, no se muestra efectivamente que la Administración de Justicia es muy eficiente, es muy eficaz, es muy efectiva y luego, después de unos meses que se terminan las elecciones, todo vuelve a lo mismo, inclusive, y algunos casos incluso nuevamente vuelven a dormir el sueño de los justos, como saben decir coloquialmente. Entonces, yo sí creo que es necesario, ¿no?, ver que hay una instrumentalización de la Administración de Justicia en función de los tiempos electorales, querido Gustavo y querida Rosa. El tema electoral, ¿cómo mira usted este camino que se ha abierto a las elecciones cuando hay varios partidos sancionados? Se encuentra hoy bajo la lupa del Tribunal Contencioso Electoral, muy importante desde el punto de vista político, movimiento indígena a través de su brazo político Pachakutik. Bien, me parece que ahí efectivamente continuamos con los ejemplos, ¿no?, de lo que está pasando. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, sobre todo, creo que más que incluso el propio Consejo Nacional Electoral, porque es el órgano de justicia electoral, ha señalado con claridad, ¿no?, una orientación hacia dejar fuera la mayoría de candidatos que no son del gobierno, ¿no? Yo digo, en una democracia deberíamos pensar que parece una democracia, sí, efectivamente, en Ecuador, porque la gente va a votar. Pero como decíamos con un amigo que a veces corremos juntos, ¿no? Pero es como una carrera de 100 metros donde a un corredor le ponen la pista despejada y a los demás les van poniendo vallas, les atan los cordones y les cambian las reglas a mitad de camino. Efectivamente, frente a eso, ¿no?, entonces no estamos frente a elecciones universales, no estamos frente a elecciones, en este caso, que tengan una garantía efectivamente de imparcialidad de los órganos electorales y por lo tanto, pues evidentemente no estamos en una situación en la cual, digamos, las instituciones que deberían ser mucho más neutrales, deberían ser objetivas, efectivamente juegan a favor de un grupo y en contra de otro. Ahora, la cuestión es clara, el gobierno sabe eso y probablemente eso incluso le termine pasando factura, ¿no? Esperemos, como digo, de que los diferentes grupos de oposición puedan tener una posición de sincronía, una posición de país, para plantear una opción distinta a lo que está pasando con el gobierno. Y me parece muy crítico, ¿no?, de algunos sectores de que lamentablemente yo digo, y creo que varios de nosotros hemos condenado totalmente que en anteriores gobiernos ha existido este tipo de prácticas. Pero yo no puedo estar de acuerdo con decir simplemente que como el otro hizo anteriormente, ahora está bien lo que este hace, siendo lo mismo. No puedo estar de acuerdo con ese tipo de analogías que me parece pervierten totalmente lo que es la democracia, que no defienden efectivamente el Estado de Derecho y que no garantizan, como decíamos, realmente, ¿no?, un Estado democrático, querido Gustavo. Bien, le agradecemos mucho por su presencia esta mañana. Muchísimas gracias, querido Gustavo, querido Rosano, muy buen día. Declaraciones del abogado Vicente Solano, académico y analista político. Son las 8:03 PM.